el problema, ¿no? ¿Todos están viendo el Excel de absorción de agua? Sí, profe. Sí. Bueno, miren chicos. Vamos... Voy a borrarle esto, así lo hacemos el cálculo entre... Lo hacemos... Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir la absorción de agua? La absorción de agua nos está pidiendo que sean los mililitros de agua absorbida por los gramos de muestra seca, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que tener como resultado. Sí. A eso tenemos que llegar. Fíjense que los datos que tenemos, esta es la misma tabla que vimos recién en el PDF. Por un lado tienen la humedad, que tiene un concentrado proteico de soja 1 y un concentrado proteico de soja 2. Por otro lado tenemos cuánto pesaba el papelito que usé para evaluar la muestra. ¿Se acuerdan? De esos 20 papelitos que dije, bueno, de 10 que me quedaban, tomé 2 para una muestra y 2 para otra. Entonces tenemos los pesos del papel. Los pesos para una muestra son 2 papelitos, y los pesos para otra muestra, 2 papelitos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Después tengo Sí. cuánto pesé de muestra, ¿no? Cuánto pesé de muestra. Y después tengo cuánto se corrió el volumen, o sea, cuánto absorbió de agua todo ese sistema. Todo el sistema, ¿no? Es decir, el papel más la muestra, cuánto hizo que se corriera el volumen en la pipeta. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Bueno. Nosotros, ¿qué pasa? Acá tenemos el dato del volumen de agua, pero fíjense que es el volumen de todo el sistema, es decir, cuánto absorbió la muestra junto con el papel. Como nosotros en realidad para calcular la absorción de agua tenemos que saber cuánto solo absorbe la muestra, le vamos a tener que restar lo que absorbió ese papel. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo es el cálculo? Nosotros tenemos el peso de papel, ¿no? Si uno lo multiplica por lo que absorbe el papel por gramo de papel, ¿se acuerdan cómo habíamos sacado ese valor de 2,22? Cortando varios papelitos del mismo diámetro y viendo cuánto absorbía de agua. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a sacar es cuánto absorbe el papel que yo usé para la muestra, ¿no? Entonces sale de multiplicar el peso del papel por 2,22. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, ahí estamos haciendo el cálculo entonces. Profe, perdón, una Sí, consulta. Usted dijo que la columna esa que habla del volumen de agua que se corrió en la pipeta, esa incluye los dos, digamos, la muestra y el papel. exactamente, y es el dato que Bien, te está dando el problema. Fíjate buenísimo. que eso que dice agua es todo el sistema, pero para hacer el cálculo nosotros necesitamos saber solo cuánto absorbe la muestra, no todo el sistema. Como es inevitable que te absorba el papel, tenés que hacerlo aparte, es decir, ver cuánto absorbe el papel solo, y eso se lo vamos a tener que descontar. ¿Me explico? Entonces ahora yo lo que estoy haciendo es el cálculo de cuánto absorbería ese peso de papel que usé para la muestra. Profe, Entonces, sí, sí. una pregunta. ¿Qué significa el porcentaje H, la primer columna? Esa, ya lo vamos a ver, es el porcentaje de humedad que tiene la muestra. Ah, bien, bien. Gracias. Porque como esto se expresa en mililitros o gramos de agua por gramo de muestra seca, vamos a tener que pasar lo que pesamos de muestra a base seca. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Dale. Entonces yo ahora estoy multiplicando el peso del papel por lo que absorbería ese mismo diámetro de papel evaluado aparte, ¿no? Entonces acá saqué cuántos gramos de agua absorbió el papel, me absorbió el papel solo, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es descontar al dato de agua
total que absorbió todo el sistema, restarle lo que absorbió el papel solo. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Entonces estos son los gramos de agua que absorbería solo la muestra. Entonces estoy haciendo es la resta de el dato total que me daban del sistema, que era muestra más papel, le resto lo que absorbió el papel. Entonces ahí ya tengo en esta columna rosada cuántos gramos de agua neta absorbió la muestra. Ahora sí vamos a tu pregunta, ¿cómo esto se expresa en base, por gramo de muestra en base seca? Tenemos que pasarlo a este peso de muestra que está húmeda a base seca. Para eso necesitamos el dato de humedad. Profe, consulto, ¿los números dan todo o puedes cortarlo, por ejemplo? Los números en realidad podés ir redondear hasta la segunda, o sea, después Claro, de una pero- cifra después de la coma. Pasa que acá estamos con un Excel y por eso le estoy mostrando todo. Claro, pero- sí, sí, sí. Igual, si tu pregunta va por el examen, yo trato de no poner algo tan fino que por un redondeo se equivoquen. Claro, sí, sí. Bueno. Vamos a pasarlo a base seca. Para pasar a base seca es el peso que ustedes tienen húmedo por 100 menos la humedad, que lo tienen como dato, dividido 100. ¿Está? Ese sería el esquema de pasar. Perdón, me quedé en el cálculo anterior. Gramos Sí. de agua muestra menos gramos de agua papel. ¿Cuál sería gramos de agua muestra de la muestra? ¿Cuál sería el gramo de agua de papel y muestra? ¿Eso me estás preguntando? La columna J sería. Esta ¿Cuál sería? columna... Gramos de agua de la muestra. El agua que está en mililitros es el agua de muestra. Esto, o sea, Ese 0,66 es el agua Ah, de muestra. claro, genial. Listo. Eso. Menos, profe, el resultado anterior sería ¿cómo? menos el resultado anterior. O sea, fíjense, vamos a hacerlo de vuelta. Esta columna que yo ahora voy a pintar, ¿no? Esa columna que pinté en verde es el dato de lo que absorbió la muestra y el papel todos juntos. ¿No es cierto? Después lo que yo hice fue calcular cuánto absorbió el papel solo. ¿Cuánto absorbió el papel solo? ¿Está? Que está en esta celeste o gris, no sé. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí. Después, si yo hago la diferencia de cuánto absorbió todo el sistema menos lo que absorbió el papel, me va a dar cuánto absorbió la muestra. Que acá yo puse agua, gramos de agua, gramos o mililitros es lo mismo, chicos, porque la densidad del agua es lo mismo, es 1, ¿no? ¿Me Sí. siguen? Sí. Entonces pongo gramos o mililitros de agua, muestra le pongo, ¿está? Yo me refería a neto, pero eso es la muestra, es solo lo que absorbió la muestra. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la muestra que yo puse en el sistema en base seca. Para eso, ¿qué hago? Yo multiplico lo que pesé de muestra por 100 menos la humedad dividido 100. Esto es sale de una regla de 3 simple, pero es una formulita para pasar a base seca, ¿está? Por ahí siempre lo que ustedes tienen que tener en cuenta, por ahí si no se acuerdan, siempre la muestra en base seca va a ser un valor más bajo que la que tienen en base húmeda, ¿está? Una duda, donde dice peso muestra, sería lo que tenemos que poner en donde dice peso húmedo, ¿no? En el cuadrito que tenemos nosotros. ¿Acá? Sí, donde dice peso húmedo tendríamos que poner lo que en el cuadrito está como peso muestra. Claro, esta muestra está húmeda. Claro, eso era lo que preguntaba. Gracias. Está húmeda, entonces ahora la estamos pasando, ve que yo pongo base seca. Profe, ¿puede volver a repetir cómo era? Muestra húmeda. Acá arriba, por cien. acá arriba lo tenés, Ajá. mirá, es el peso húmedo
Exactamente. Eso, así es, eso es para pasar a base seca, ¿no? Que lo tenés acá, lo tienen ahí acá arriba, ¿lo ven? Está escrito en rojo. Bueno, después acá en absorción de agua, si quieren le ponemos mililitro, porque el problema decía mililitro. Lo que hago es directamente la relación, ¿no? Es decir, si quieren lo vamos a hacer así lo ven ustedes. Haces volumen sobre peso. Claro, es el volumen que absorbió la muestra sola, dividido lo que pesé yo seco. Y acá lo mismo, ¿no? Profe, y ahí nosotros también tenemos que sacar el promedio de la desviación estándar, como pusiste ahí. Si quieren hacerlo, háganlo, porque para eso, en investigación o en cualquier determinación analítica, uno hace un duplicado y si queremos, hacia acá le haríamos un análisis estadístico, seguro nos da diferencia significativa, ¿no? Por eso, hagan un promedio, eso es con la función de Excel, promedio y desviación estándar, ¿está? Profe, Bien. ahí no, ¿Puedo perdón, explicar pero no lo que hice entendí último? ese último. Sí, yo tampoco. Este último que hice, Sí. lo que está... Y acá chicas, lo que estoy haciendo es calcular lo que en realidad no está pidiendo el problema. El problema no está pidiendo la absorción de agua, ¿no? Esto sería la absorción de agua. ¿Cómo se expresa la absorción de agua? En mililitros de agua absorbidas por la muestra, dividido los gramos de agua que yo puse en el sistema. ¿Me entienden? Hola. Entonces, yo hice todo este caminito para primero sacar cuántos gramos o mililitros de agua había absorbido la muestra, y después lo dividí por el peso de muestra seca. Es decir, lo que estoy haciendo es calcular la absorción de agua. Entonces, la absorción de agua, por si... Eso se lo dice el problema, ¿no? La absorción de agua es igual a los mililitros de agua absorbida dividido los gramos de muestra seca. Estos mililitros de agua absorbida por la muestra, ¿está? Sí, profe, se entendió. O sea, uno a la larga tiene que calcular esto, que es lo que nos está pidiendo el problema. Y es esto que está acá. Pasa que acá tienen un duplicado, después lo que uno termina haciendo es el promedio y la desviación estándar. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, se entendió re bien. Sí. Bueno, si entendieron, nosotros ahora les voy a volver a compartir lo que sigue, porque o sea, acá hicimos los cálculos. Acuérdense entonces que el concentrado proteico de soja 1 tiene una absorción de agua de 9,38. ¿Está? Y el concentrado proteico de soja 2 tiene una absorción de agua de 5,6. Acuérdense, imagínense, vamos a redondearlo. Profe, ¿y cómo interpretamos esos resultados? O sea, Y ahora ¿qué quieren vamos. decir? No. Ahora vamos. Entonces, el concentrado proteico de soja 1 tiene mayor absorción de agua, de casi 9,5, y el otro tiene menor absorción de agua, de casi, ponele, 6. ¿Está? Entonces ahora nos vamos a... Les comparto de vuelta el PDF. Dale. Entonces acá ya resolvimos. Fíjense, para el que me había preguntado, fíjense cómo es lo que tienen que calcular, que acá les dice, los mililitros de agua por gramo de muestra en base seca. ¿Está? Que es lo que acabamos de hacer. Entonces, nos vamos acá, a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿alguien la quiere leer? Yo leo. Dale. Explique estos resultados si las muestras tienen los siguientes índices de solubilidad proteica. El concentrado 1 tiene un índice de solubilidad proteica de 15
y el 2 tiene un índice de solubilidad proteica de 62%. Bueno, acá ustedes tienen que aprender a diferenciar dos cosas. Una cosa es que una proteína sea soluble, o una muestra sea soluble, y otra cosa es que la muestra absorba agua. Ahí hay diferencias, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, una cosa es que por decirlo, hablarlo en criollo, un polvo se hidrate, es decir, que absorba agua, y otra cosa diferente es que ese polvo yo lo pueda dispersar en agua. Entonces, ¿por qué les hago esa diferencia? Porque acá le está diciendo otra cosa, acá le está diciendo un valor de solubilidad proteica, y nosotros acabamos de calcular recién un valor de absorción de agua. ¿Me explico? Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Acá ustedes tienen que la muestra o el concentrado proteico de soja 1, ¿no? Tenía, a ver si me deja, tenía una, dijimos, una absorción de agua de 9,4. ¿Eh? Y fíjense que la solubilidad o el índice de solubilidad es 15%. Es decir, fíjense que absorbe mucha agua, pero no es soluble, no es muy soluble, ¿está? Sí. Una cosa diferente pasa con... Exactamente, ahí lo que te está diciendo es que es un polvo que te absorbe mucha agua, pero le cuesta dispersarse. Muy bien, eso es un poco lo que nos está diciendo. Y el otro nos daba 5,6. Yo se los dejo así, ustedes supongo que ven los cuadros. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el punto 2? Fíjense el punto 2 que le dice, que es muy soluble la muestra. Bueno, y ahí hay una aclaración que les quiero hacer y que ustedes por ahí lo van a ver. Como la muestra termina siendo bastante soluble, puede que lo que esté pasando es que cuando yo haga el ensayo de absorción de agua, la muestra se termine un poco solubilizando con esa agua que está embebida del sistema. ¿Me van entendiendo? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo? Perdón. No, perdón. Sí, adelante, lo que pienses. No, ¿Qué es lo que es? que no es absorción al 100%, sino que es como que se mezcló y quedó un poco de agua ahí. Exactamente, lo que está pasando es que esa muestra, en cierta manera, al ser bastante soluble, se está solubilizando en esa agua que yo estoy poniendo para medir la absorción, y por eso, por ahí la absorción de agua es menor. ¿Me explico? Porque al no tener la muestra ya seca para que absorba el agua, y se está disolviendo esta muestra un poquito, ya no se corre tanto el volumen en la pipeta. ¿Me expliqué eso? ¿O no? Sí, profe. Bueno, esto es un poco, este punto es un poco para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en cuanto a la absorción de agua y en cuanto a la solubilidad. ¿Está? Un poco le expliqué cómo sería el fenómeno físico-químico que está pasando. Ahora vamos al punto 3. En el punto 3 le pregunta, ¿cuál de estas muestras elegiría para adicionar a un embutido y cuál a una bebida de soja? Y ahí escucho sus opiniones. Acuérdense que el concentrado proteico de soja 1 tiene mucha absorción de agua, baja solubilidad, y el concentrado proteico de soja 2 tiene una alta solubilidad y una baja absorción de agua. Entonces, para este tipo de dos productos, si a ustedes les toca, qué sé yo, formular este producto, trabajan para alguna industria que quiere hacer algún tipo de este producto y les interesa formularlo, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál iría con cuál o cómo usarían? El que más se disuelve iría en la bebida, puede ser, para que... Claro, capaz el concentrado proteico de soja 2 en la bebida y el otro Claro. en la otra. Claro, menos soluble. Como para que no haya un cambio de textura, digamos.
Y además el 1 absorbía más agua, entonces eso sería bueno para el embutido. Perfecta la respuesta, es exactamente así. Acuérdense una cosa siempre, y esto sí anótenselo porque es importante. A todo el mundo le digo, por ahí el que está haciendo otra cosa, si escucha ahí que la anote. Siempre para una bebida, o sea, algo líquido, a uno lo que le interesa es que la muestra sea soluble. No interesa si absorbe o no absorbe agua. ¿Está? Entonces, para una bebida de soja, ¿cuál es el que iría? El que dijeron ustedes, el concentrado proteico de soja 2, porque tiene una alta solubilidad. Me olvido de la absorción de agua. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. O sea que si ya vimos que tenemos una bebida, no importa tanto que hagamos el cálculo de la absorción, sino que directamente el que tiene mayor solubilidad sabemos que ese es para la bebida. Perfecto, exacto. Ahora, si tenés un producto sólido, ahí es todo lo contrario. Ahí vos no te interesa que sea soluble, porque soluble ¿en qué va a ser? Si es un sólido. ¿Eh? Ahí lo que a vos te interesa, dependiendo del tipo de producto, como dijeron por ahí, si es un embutido, te interesa, o cualquier producto cárnico, imagínense, cárnico o símil carne, porque hoy en día con todo lo que es, que está muy avanzado, la parte vegana, o vegetariana, si se quiere, de los distintos tipos de productos, vos necesitas agregar algún aditivo que dé sensación símil carne. Entonces se suele adicionar también este tipo de productos, y vos te interesa que se retenga agua. Por ejemplo, un embutido, imagínense una hamburguesa de soja o de lenteja, que yo le agregue cualquiera de estos dos. ¿Cuál agregarían? El concentrado El proteico. 1. El Sí, 1 el porque uno. tiene una muy buena absorción de agua. Para sacar la conclusión acá, solo miro la absorción de agua. Es decir, que una muestra sólida, o sea, una muestra sólida, un alimento sólido en el cual yo busco que se retenga agua, me importa la absorción de agua. En un producto que es líquido, no me interesa la absorción de agua, sino me interesa la solubilidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces ya resolvimos el problema A, sería, de absorción de agua. Vamos a ir a el de solubilidad. ¿Quién lo quiere leer? Un poquito largo, pero así se hace más. Bueno. Ahí para que bajo. Bueno, acá, ahí tienen una. Gracias. Ahí tienen los datos del contenido proteico de cada aislado. O sea, yo agarro, imagínense, los aislados proteicos, las bolsas, que me informa el fabricante que, por ejemplo, el aislado 1 tiene 98% de proteínas, el aislado 2, 95% de proteínas, y el aislado 3, 97% de proteínas. ¿Está? Luego, ¿qué hago? Con cada aislado yo peso una cantidad de muestra, que acá habla de 5 gramos de muestra,
lo disperso en agua a 95 mililitros, lo mantengo en agitación y ajusto a un pH, ¿no? Es decir, por ejemplo, peso 5 gramos del aislado 1, lo llevo a 95 mililitros y lo ajusto a pH 2. Luego, ¿qué hago? En otro vaso, 5 gramos del aislado 1, 95 mililitros, ajusto a pH 4. Y así con todos los pH para cada aislado. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Sí. Después, ¿qué hago? Yo ajusto el volumen final de todos los sistemas a 100 mililitros, ¿no? Lo llevo a 100 gramos. Ese es el peso final del sistema. Después de pesar todos los sistemas que fueron por 100 gramos de peso final, centrifugo, tengo un sobrenadante. ¿Y por qué centrifugo? Porque en ese sobrenadante solo voy a tener las proteínas que fueron solubles a ese pH, ¿no? Lo que estamos midiendo es la solubilidad a distintos pH. Claro. Bueno, entonces, en ese sobrenadante lo que hago, determino proteínas, por una metodología que ustedes seguro la vieron en la materia anterior, digamos, que se da en primer cuatrimestre. O en alguna materia, Kjeldal, digamos. En bromato lo vimos. En bromato, bueno. Es Kjeldal para determinar el nitrógeno y por un factor se calcula cuánto proteína tendría, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, yo determino cuánto tengo de proteínas en ese sobrenadante. ¿Me expliqué? Sí. Hasta ahí está. ¿Qué es el dato que ustedes tienen en esta tabla? Fíjense, para cada aislada... Una pregunta. Sí. O sea, en el sobrenadante quedarían las proteínas que son solubles en ese pH. Exactamente, a ese pH. Bárbaro. Entonces, por cada valor de pH, ustedes van a tener una concentración de proteínas solubles. ¿Está? En miligramos por mililitro de proteína. Para la pH 2 tienen, para el aislado 1 de soja, un valor, para el aislado 2 que es WPC, es decir, proteínas lácteas, suero lácteo, otro valor, y para plasma bovino, otro valor. Y obviamente que los valores de proteínas solubles varían porque obviamente varía la solubilidad de acuerdo al pH al cual yo ajusté el sistema. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, ¿eso lo vamos a medir en miligramos de proteína por mililitro? ¿O El resultado ya se lo estoy dando, ¿no? Sí. Es como que yo ya, imagínense que ustedes ya hicieron el cálculo de cuánta proteína tenían en ese sobrenadante y lo expresaron en miligramos por mililitro, que es lo que tienen acá. ¿Está? Sí. O sea, es como que les ahorro el paso de hacer el cálculo si ustedes tuvieran el volumen gastado. ¿Se acuerdan cómo era Kjeldal? No los quiero complicar mucho. En Kjeldal ustedes tomaban un volumen de muestra, lo digerían, lo destilaban y tenían después que gastar un volumen de clorhídrico, que es el dato que le está dando acá, y se calculaban los 1000 equivalentes gastados. Eso se multiplica por un factor, por nitrógeno y demás, y se saca una concentración de proteínas. ¿Está? Que es esta que le estoy... Sí. Claro, sí, todavía, digamos, no llegamos, está bien lo que preguntás, pero todavía, para poder hacer esa comparación, vos tenés que hacer siempre la relación de con cuánta proteína partís. ¿Me explico? Porque si bien uno está viendo acá que, por ejemplo, como decías, para el WPC tenés mayor proteína en ese sobrenadante, yo no sé si no estoy partiendo de un polvo que tiene más proteína. Entonces, en proporción, porque la solubilidad termina siendo una relación de cuánta proteína se solubilizó en función de cuánta proteína yo puse en el sistema. Entonces, si yo en el sistema pongo más proteína y tengo más solubilidad, la relación es la misma que otra que ponga menos proteína y tenga menos solubilidad. ¿Me explico? Sí. Ya lo vamos a ver. Entonces, el problema, después de darle todos los datos, le dice calcular el porcentaje de solubilidad de los distintos aislados proteicos, los diferentes valores de pH y completar esta tabla. Entonces, de vuelta,
les voy a compartir un Excel, el que estábamos viendo hoy, y vamos a solubilidad. Bueno, acá lo que tienen, todos supongo que están viendo el Excel, esto que está es copiado del problema, ¿no? Es el enunciado del problema que tenían. Y yo lo que pinté en rojo por ahí es el peso final de cada sistema cuando ajustaba pH, que era 100 gramos, y el volumen de muestra que yo tomé para determinar proteínas, que fueron 2 mililitros. Eso por ahí son datos que nos pueden llegar a servir. Fíjense acá, donde ustedes tienen, yo hice un resumen en la tabla, de datos que nos pueden servir, como por ejemplo, cuánto pesé de muestra, que pesé 5 gramos en todos los casos, para cada vasito de precipitado al cual después ajusté pH y demás, y el peso final de cada vasito, independientemente de cuál era el pH y el aislado, fue de 100 gramos. ¿Está? Y como dato, sí. ¿Está? Sí, sí. Y como dato, acá anoté cuánto era el porcentaje de proteína de cada polvo que me decía el fabricante que tiene, ¿no? Esta tabla es la misma que les mostré, que vimos recién en el PDF. Pero antes de seguir, vamos a, que un poco ya me había adelantado, ¿cómo definimos solubilidad? ¿No? ¿Cómo calculamos la solubilidad? La solubilidad la calculamos como los miligramos por mililitro de proteínas solubles por 100, dividido los miligramos por mililitro de proteínas iniciales que yo puse en el sistema. Esa es una forma, o la otra forma es los gramos de proteínas solubles por 100 dividido los gramos de proteínas iniciales. Es lo mismo, el mismo valor. Como nosotros, el problema nos está dando los miligramos por mililitro de proteínas solubles, este valor lo tenemos en la tabla, lo que tenemos que calcular es este valor. ¿Está? Sí, profe. ¿Qué valor, profe? Perdón. Ahora el que voy a pintar en azul, a ver en qué color lo puedo pintar. En amarillo, ahí. ¿Lo ven? Los miligramos por mililitro de proteínas iniciales. Una vez que calculemos estos valores, este valor, lo que vamos a hacer es calcular la solubilidad, que es la relación de lo que nos dio como dato, que eran las proteínas solubles, dividido las iniciales por 100. Y eso nos va a dar la idea de cuánta proteína que yo pongo en el sistema, cuánta se solubiliza ese pH. Entonces, me vengo para acá. Profe, te hago una consulta. Sí. ¿Esos miligramos sobre mililitro de proteínas solubles los sacamos Sí. de la tablita? Exacto, son los datos de la tabla, que ya vienen como datos, y que esos datos vienen de que yo le hice Kielda, la S sobrenadante, cuando ajusté, que se acuerdan que yo conté que lo tuve una hora agitando, centrifugué, me quedé con el sobrenadante, hice sobrenadante, le medí Kielda, y ahí saqué cuánta proteína soluble tenía. Ese valor es el que tienen en la tabla, lo tenemos como dato. Entonces, yo primero lo que voy a hacer es calcular cuántas proteínas en gramos tengo inicialmente de acuerdo a cada sistema. Eso es un cálculo sencillo. Yo sé que para cada sistema pesé 5 gramos, ¿no? 5 gramos por el porcentaje de proteína, que varía de acuerdo a cada aislado. En este caso es 5 gramos por 98 dividido 100, porque está en porcentaje. Tengo 4,9 gramos de proteína. Me estoy poniendo en el sistema. ¿Me siguen? Profe, ¿cómo sacaste el porcentaje de proteínas? Perdón. Te lo da de dato. Ah, bien, gracias. Este porcentaje de proteínas te lo da de dato y te lo sacás vos cuando... Imagínense que alguien compra un suplemento deportivo de WPC, le va a decir con tanto porcentaje de proteína, ¿no? Esto es un dato. Yo multiplico el peso por ese porcentaje, obviamente dividido por 100, porque esto es un porcentaje, me va a dar los gramos de proteína que yo puse en cada sistema para hacer el ensayo de solubilidad. Claro, sería como una regla de 3, digamos, para Es una sacar regla, claro. realmente la pureza de proteína.
exacto. Es decir, en realidad, ¿cuántos gramos? Porque, lógicamente, es como vos decís, yo pesé 5 gramos, pero esos 5 gramos no son todo proteínas. En este caso, tengo 4,9 gramos de proteína y el resto puede ser cenizas, humedad, lo que fuere. ¿Me explico? Claro, gracias. Bueno, acá lo que voy a hacer es pasar, fíjense una cosa, fíjense que acá las proteínas solubles están en miligramos por mililitro, ¿está? Entonces yo lo que voy a buscar es pasar, claro, acá lo tengo en gramos, entonces voy a buscar pasar esto a miligramos por mililitro para poder hacer la relación. Entonces, esto, como está en gramos, si yo lo multiplico por 1000, o sea, 1 gramo son 1000 miligramos, ¿no? Entonces lo pasé a miligramos acá. ¿Está? Sí. Después, ¿cuál es el volumen del sistema? Y 100. Fíjense que el peso total son 100 gramos. Si asumimos que la densidad es 1, 100 gramos, 100 mililitros es lo mismo, ¿está? Entonces eso también era un dato. Tenemos el volumen final que son 100. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir los miligramos de proteína por los mililitros que fue del sistema, y me da cuántos miligramos por mililitro de proteína tengo inicialmente. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. A todos los Sí, vamos a profe. dividir por 100, profe. A todos los dividimos por 100 porque en todos los casos yo pesé 5 gramos de muestra y en todos los casos el volumen, el peso o volumen final fue 100 mililitros. ¿Está? La única diferencia que tenés acá en este cálculo es que no todos los aislados tienen el mismo porcentaje de proteínas. Entonces te va a dar diferente el valor. Bueno, entonces tenemos que para el aislado 1, cuando yo pongo el sistema, en el sistema estoy poniendo 49 miligramos por mililitro, en el aislado 2 47,5 y en el aislado 3 48,5. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de solubilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo de solubilidad? Directamente es el cociente, como habíamos dicho, de los miligramos de proteína soluble, que esto era un dato que nos daba el problema, dividido los miligramos de proteínas iniciales, que lo acabo de calcular. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, yo lo que voy a hacer es, me voy a los miligramos de proteína soluble del aislado 1, y lo divido por los miligramos por mililitro de proteínas iniciales, ¿no? Y a todo eso lo multiplicamos por 100. Lo único que estoy haciendo es reemplazando la fórmula que les acabo de mostrar arriba. Acá es lo mismo, con la diferencia que en lugar de tomar el valor de proteína inicial de 49, tengo que tomar 47 porque es el otro aislado. En realidad, como les comentaba a los chicos, tienen que tener los resultados antes, ¿eh? Tienen que tratar de resolverlo al coloquio. Solo... A ver, ya ahora vamos a hablar un poco, cuando terminemos de ver esto yo les explico. Fíjense, a ver, para ir por parte, cuando ustedes vieron el problema anterior, ¿no? Que casi intuitivamente todos dijeron qué usarían con qué usarían, ¿no? Que hablamos de solubilidad y absorción de agua, ¿se acuerdan? En ese problema, si yo les muestro valores de absorción de agua de lo que acaban de resolver y les digo cuál usarían para una hamburguesa de soja, ¿no? O un producto, un chacinado, con valor, y le doy un concentrado que tiene una absorción de agua alta y otro bajo,
ustedes ya me van a saber decir cuál usarían, ¿o no? Sí, Bueno, sí, sí. así es un poco el examen, ¿me explico? Y ahora vamos a hablar cómo es esta parte. Voy a terminar de hacer el cálculo y ya seguimos charlando de eso. Pero sí les conviene tenerlo masticado, porque si no es como que... Si lo van a... O sea, olvídense de tratar de resolver algo cuando estén haciendo el examen, porque no les va a dar el tiempo... No les va a dar el tiempo. Bueno, acá yo ya terminé de hacer el cálculo de este cálculo, ¿no? Esta ecuación, que este era un dato del problema, y esto lo único que hice es dividirlo por los miligramos por mililitro de proteína soluble, que lo calculamos acá. Y completé la tabla. Esta tabla es la que ustedes tienen en el coloquio, que dice complete la tabla. Sí. Bueno, es esta. Entonces, acá tenemos los resultados. Yo después lo que hice fue graficar la solubilidad en función del pH. Fíjense, la solubilidad en función del pH. Para los tres tipos de aislado, y hice unas curvas, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué pueden decir de las curvas que están viendo ustedes? ¿Qué pueden decir en cuanto a la solubilidad y al pH? Lo más intuitivo que se les ocurre. El aislado 2 tiene más solubilidad. Sí, y que las 3 muestras tienen más solubilidad, mayor pH. Las 3 muestras tienen más solubilidad, mayor pH. Bien, después, ¿cuál fue la otra cosa que me dijeron? El aislado 2 tenía más solubilidad. Es el más soluble. Y hay otra cosa que A pH también... 4 A pH 4. disminuyen. Ajá. ¿A pH 4? Disminuye la La solubilidad. solubilidad disminuye. Claro, que a pH 4 vemos como un mínimo de solubilidad, ¿no? Eso es como... Sí. Esas son las conclusiones que podemos... Y a pH 10 es el máximo. Esas son las conclusiones que uno puede sacar de esta gráfica, viendo los tres aislados y qué pasa con el pH. Bueno, ahora voy a ir a compartirles de vuelta el PDF. Profe, ¿Quedó te claro? consulto. Sí. A pH 4, que ahí disminuye un toque la solubilidad, ¿tiene que ver con lo del puntis eléctrico? Exactamente, eso. O sea que Estás las en 4 tienen el mismo puntis eléctrico. las tres. Las tres, perdón. Las tres, claro, este justamente es el rango del punto isoeléctrico. Ah, genial. Para ahí, al que no se acuerda, ¿se acuerdan que una proteína obviamente tiene diferentes residuos aminoácidos que se exponen, los polares hacia la parte hidrofílica, es decir, hacia el agua, y los hidrofóbicos hacia el interior, y hay algunas proteínas que generan parches hidrofóbicos. Desde el punto de vista de cargas, siempre van a tener que, en valores alejados del punto isoeléctrico, la proteína o va a adquirir carga neta negativa o positiva, y eso va a favorecer la interacción con las moléculas de agua. Pero va a haber un punto donde la carga neta de la proteína va a tender a cero, entonces va a dejar de interaccionar con el agua y se va a favorecer la interacción proteína-proteína. Y eso va a formar agregados, los cuales esos agregados son poco solubles y tienden a precipitar. ¿Se acuerdan? Esa es un poco la definición del punto isoeléctrico para una proteína. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Entonces, si yo voy de vuelta al PDF, esta tabla que les comentaba, todos ven, supongo que en el PDF, esta tabla ya la acabamos de completar recién y nosotros hicimos un gráfico, porque es más fácil de ver los resultados en un gráfico que en una tabla. Entonces dice, como primer pregunta, que establezcamos cuál es el rango del punto isoeléctrico de cada aislado proteico. Bueno, ¿cuál es el rango para ustedes? El rango de pH se refiere, ¿no? Es decir, ¿en qué rango de pH o entre qué pH está el punto isoeléctrico? En el 4.
2, 4. De 2 a 6. De 2 a 6, claro. 4. Claro, podemos decir así, si el punto isoeléctrico, porque, a ver, ¿por qué le hablamos de rango? Porque para determinar puntos eléctricos no se recurre a una curva de solubilidad, sino hay metodologías más específicas. Como por ejemplo, otras metodologías que no vienen al caso. Entonces, nosotros, cuando uno hace solubilidad y ve que hay un mínimo de solubilidad, obvio que está el punto isoeléctrico en ese rango de pH, pero no podemos asegurar que sea 4. Entonces, por ahí, para poner un rango, podemos decir entre 3 y 5, Claro. que incluye el 4. Claro. Y para todo es lo mismo, porque los tres aislados se comportan iguales. ¿Me entendieron? Claro, pero no importa que acá no estudiamos ni el 3 ni el 5. O sea, como sabemos que es 4 por la gráfica, suponemos eso. Claro, porque exacto. no tendríamos que poner 2 y 6 sería, porque es lo que vimos. Exacto, sí, está bien. Ahora, vos pusiste 2 y ponés 6. Es muy raro de que por el comportamiento de solubilidad vos tengas que el 3 esté acá o que el 5 esté acá, ¿me explico? Pero también, si vos querés ser más estricto, como me estás diciendo, podés ponerlo entre 2 y 6, es decir, si vos te aferrás a lo que evaluaste experimentalmente, está bien, podés poner 2 y 6, o si no, puede ser 3 y 5. A priori, los dos están bien y sabemos que la mínima solubilidad está en torno a 4, o sea que podría estar cercano a 4 el punto isoeléctrico, ¿está? Profe, ¿y puede ser que no coincidan los puntos isoeléctricos de cada una? O sea, que tengan distintos. Sí, tranquilamente. Bien. Tranquilamente. De hecho, por ahí puede que les pase que en el problema, el problema que uno tome en el examen, tengan, por ejemplo, una que tenga un punto isoeléctrico a 4 y otra que tenga un punto isoeléctrico a 7. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, van a haber curvas con que la mínima solubilidad, una está en 4 y la otra está en 7, por ejemplo, le estoy diciendo. Y en ese caso, saben que el punto isoeléctrico es 4, el otro es 7, y en base a eso uno va respondiendo lo que vamos a responder ahora, acá. Claro. Que se van a llevar en claro, digamos, cómo se responde esto. Sí. Ok. Una pregunta, ¿sin la gráfica no podemos darnos cuenta lo del punto isoeléctrico o sí, con la tablita? Sí, con la tabla también te puedes dar cuenta, pero es más tedioso, pero vos lo podés ver, mirá. Claro, pero usted nos daría el gráfico entonces. Yo le daría gráfica, no le voy a dar una tabla, pero... Ah, bien.